Buenos días a todos mis amigos del signo de Tauro. Bienvenidos a este su canal, Horóscopo Ancestral. La lectura de hoy es una lectura general, no tiene ningún tipo de fecha y llegará a tus oídos en el momento en que realmente lo necesites. Esta lectura tiene tres partes. La primera es para aquellas personas que tengan una relación con una persona, una relación estable o no estable. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para ver la economía de todos los tauros. Vamos a comenzar con la primera parte, que es para las personas que tienen una relación con alguien. No importa si es el esposo o la esposa, si es el novio o el amante o simplemente son amigos o algo así. Entonces vamos a comenzar con esta lectura súper especial para ustedes. La verdad dice que eres una persona que eres muy apegada a la persona que amas, que siempre estás consultando con esa persona para mirar qué haces con él o con ella, y eso es algo muy positivo, pero tampoco hay que llevarlo a los extremos. Dice que tienes muchísima capacidad de entrega en una relación, pero que en este momento parece que estás un poco como aburrida de la relación que tienes en este momento. No sé si es que no te está llenando o no sé si es que la persona con la que estás en este momento pues realmente no sientes que sea para ti. Con relación a tu persona especial, dice que esa persona es una persona con un carácter un poco fuerte, pero que es una persona muy noble y que tiene muchísimas buenas intenciones contigo para esta relación. Pareciera como que la relación de ustedes como que no les gusta a ciertas personas y quisieran verlos separados, divididos. Pero ya será decisión de ustedes pues si dejan que este tipo de personas los afecten o no. Vamos a ver qué nos dice el tarot de los ángeles con respecto a esta situación, a ver qué me les aconseja. Dice, la salud florece en el valiente. Esta es la carta. Entonces, yo creo que en este momento lo que ustedes tienen que hacer es ser bastante valientes y sanar la relación que tienen en este momento. Mirar a ver qué cosas deben cambiar el uno del otro para poderse acoplar y tener una buena armonía en este momento. Ese es el consejo que le dice en este momento. Voy a sacar otra carta para ver qué más me le dice. Dice, la razón te hace fuerte. Esa es una carta súper especial porque en esta carta dice que la razón, o sea, la razón que tengan ustedes para seguir con esta relación será lo que los hará fuertes en esa relación amorosa que tienen en este momento. Tienen que mirar si tienen que enfrentar a las demás personas o ponerles un límite para que no se metan en la relación. Al fin de cuentas, es solamente su relación y ustedes deciden lo que es bueno y lo que es malo para ustedes. Esta ha sido la lectura para ustedes los que tienen una relación con alguna personita especial. En este momento voy a hacer la lectura para aquellos que están solteros, que de pronto están conociendo a alguien recientemente o que definitivamente están muy solteros, que no tienen a nadie. Bueno, este 3 de copas me habla de que vas a tener una noticia sorpresa con relación al amor. Una noticia sorpresa, pero dice que esta noticia te puede estar generando cierta confusión. Alguna noticia, algún mensaje que te ha llegado pero que te tiene como bastante confundido, bastante confundida en este momento. Este 9 de oros te dice que vas a tener, o sea, que esa noticia te ha creado muchísima confusión, pero que a la larga va a resultar en algo muy positivo. No sé si es porque vas a terminar de olvidar a alguien o si es porque vas a volver con una persona que querías volver. Puede ser cualquiera de las dos situaciones. Para esa persona que estaba antes contigo, este 3 de oros invertido me dice que fue una persona bastante inmadura,
bastante inmadura contigo en la relación y que fue una relación bastante turbulenta, que era una persona bastante celosa y que muy posiblemente por eso se terminó esta relación, pues que parecía tener bastantes expectativas ustedes dos con ella. Y al final dice que pues que realmente cualquier decisión que tú tomes acerca de tu relación amorosa en este momento te va a traer bastante felicidad y satisfacción, que es este 6 de copas que te sale en este momento. Ahora voy a ver una cartica o unas dos carticas de los ángeles para ver qué consejo te dan en este momento con relación a tu situación sentimental. Dice, habrá castigo y reconciliación. Es esta carta del ángel. Pues yo creo que más que, o sea, castigo, yo diría que no tanto castigo. Yo digo que más bien es karma, que uno siempre recoge lo que siembra. Perdón que sí, caramba. Uno siempre recoge lo que siembra. Esto es una buena señal. eh, Uno siempre recoge lo que siembra y que el karma es inevitable cosechar lo que uno siembra. Uno no va a cosechar papas y sembró peras, entonces va a cosechar papas. Voy a sacar otra carta a ver qué te dice. Dice, tu valor servirá al inocente, esta carta. Entonces, si en algún momento ves que hay injusticia con de pronto alguna persona con la que tú has estado o algo así, o si tú tienes que resanar alguna persona que hayas estado en alguna relación con esa persona y le hayas hecho daño, es bueno pedir disculpas, pedir perdón y seguir adelante con nuestras vidas. Así evitamos un poco el karma que nos pueda estar cayendo encima por situaciones desagradables que hayamos tenido que hacerle pasar a otras personas. En este momento voy a pasar a la lectura de la economía para todos mis tauros. Bueno, aquí nos sale un 4 de oros invertido. Dice que tienes que ser un poco más organizado en cuanto a tu economía, que tienes que ser más organizado, tienes que mirar en qué estás invirtiendo tu dinero o sea, ese desorden y esa desorganización te ha causado bastantes tristezas, bastantes desavenencias, entonces que tienes que tener bastante cuidado con esta situación. Pero a la larga dice que vas a aprender esta lección que estás aprendiendo en este momento, porque todos son lecciones, y que vas a tener muchas satisfacciones si aprendes esta lección, ¿ya? De no ser tan disparatado en cuestiones económicas. Ya vas a aprender, entonces vas a aprender cómo invertir en tu dinero. Dice que si no lo haces, o sea, si lo haces, vas a tener bastantes satisfacciones, que sería esta carta de acá. Si no lo haces, vas a tener bastante inestabilidad y vas a tener bastantes problemitas con eso. Entonces, mucho cuidado con invertir tus recursos, ya sean pocos o sean muchos. Esta carta de aquí, invertida, nos habla de que posiblemente va a haber alguien que te va a querer meter en algún negocio que no te va a convenir mucho, pero vas a tener una buena orientación y vas a tener la buena cabeza, pues como decir que no. Y entonces, si escuchas estos consejos de ser más sabio y más prudente en tu parte económica, esta carta te augura mucha satisfacción y buenos resultados por todo el sacrificio que tú has hecho. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles con respecto a la situación económica. Mira, dice, no falles en tu palabra. Esto es súper fundamental en la parte económica, porque tu palabra es tu ley. Antiguamente solamente se hacían negocios con la palabra. En ese momento pues ya hay que firmar documentos por todo, pero la palabra tuya tiene que ser como una ley, porque es tu prestigio y es tu crédito ante las demás personas. Si tú tienes palabra y en algún momento de dificultad vas a pedir ayuda, pues vas a poder recibirla, pero si no, no. Voy a sacar otra carta para ver qué más te aconseja en este momento. Dice, la serenidad es tu fortaleza.
Es una característica perfecta de los tauros, porque son personas bastante estables y son personas que saben ser aplomadas en su parte positiva y muy pacíficas, pero en su parte negativa pueden llegar a ser muy inestables. Entonces, mira, la serenidad será tu fortaleza, entonces te manda a tener cabeza fría y a pensar muy bien todo lo que vas a hacer en tu parte económica. Esta ha sido la lectura para el día de hoy. Los invito a suscribirse a mi canal, a darle like a este video y los espero en una próxima oportunidad. Bendiciones.